Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A continuación, el tema de hoy. Sí, buenas tardes con todos. Hoy día, según nuestra programación, nos toca Juan, capítulo 4, con Jesús y la mujer samaritana. Como es muy largo, voy a ir seleccionando los versículos y comentándolos. Si en algún momento de lo que vamos de la radio no mencioné, pues reitero lo mismo. No soy sacerdote, no soy pastor, no tengo una iglesia, ni tampoco pretendemos formar una iglesia. Soy creyente según la voluntad de Dios. Y como dije al principio, si tuviera que hacer una comparación física con el cuerpo de Cristo, a mí me tocó ser el papel de hígado o la función de hígado. Es lo que toque Dios el corazón de cada persona. ¿A qué iglesia congrega? Que sea según la voluntad de Dios. Los invitamos, sí, a que congreguen. Toda persona debe congregar. ¿En qué iglesia? Según lo que Dios ponga en su corazón. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia en la que usted asista en que no existan problemas. Siempre los va a haber. Pero Dios dice que nos corrijamos, que andemos en armonía. ¿Es bueno congregar? Sí, es muy bueno congregar. Nosotros sí, siempre hemos dejado el WhatsApp y lo dejamos, que es el +51 922 940 955, por si requiere de nuestra parte algún consejo, alguna explicación, sin costo alguno, porque de gratis se recibe y de gratis se da. Reitero, en el tema de hoy no voy a leer la Biblia como lo hago siempre al comienzo. Lo que nos toca lo voy a hacer versículo por versículo, porque es demasiado grande y el tiempo es muy corto. Entonces, aclarados esos puntos y saludando a todos los familiares, amistades que nos ven, por lo que he visto en el grupo Reflexionando, es desde Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Los saludos a todos. Gracias por la visita. Ojalá puedan compartirlo con sus demás familiares, amistades, todos estos, este compartir que hacemos en la radio, porque esta es la sana doctrina del Señor. Donde congregue, pues ore a Dios y vea a qué iglesia asistir y congregar. Pero reitero, siempre es importante leer la Biblia y vivir según lo que indica la Biblia. Empecemos. Dice: cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pregunta: ¿por qué salió de Judea? Tal es un tema más complejo, pero diríamos por no precipitar una crisis. El Señor Jesús estaba actuando según su horario y según el horario celestial, un horario fijado por el Padre. Jesús, en todo el tiempo que está de vida en esta tierra, dio muestras claras de que Él ha venido a hacer la voluntad del Padre. En algún versículo de la Escritura dice: nadie me quita, sino que yo mismo lo pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, con total libertad, obedece al Padre.
Por eso Jesús en otras partes dice que Jesús, viviendo según su horario, ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Esto es por esto lo que está sucediendo en este versículo. Nos deja claro que Él viene a cumplir la voluntad del Padre. Si nosotros aspiramos, deseamos ser coherederos de Cristo, también tenemos que cumplir la voluntad del Padre. En el versículo 4:4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Nos encontramos con otra palabrita. Era necesario. Le era necesario. Fíjense, le era necesario. Llama la atención, ¿por qué le era necesario? Uno se pregunta, ¿por qué le es necesario pasar por Samaria? Volvemos a lo que dijimos. En algún versículo de la Biblia el Señor dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por esa razón le es necesario pasar por Samaria, porque era la voluntad del Padre que Él pase por Samaria. Por eso le es necesario, porque su comida es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Así como nosotros también nos es necesario comer la palabra de Dios para vivir según Él nos manda. El historiador Josefo nos dice que aunque la ruta más directa era la que pasaba por Samaria, los judíos de ese entonces, de esa época, no la utilizaban debido a la antipatía que profesaban los judíos y samaritanos. Fíjense, en ese tiempo histórico, los judíos y los samaritanos tenían choque, no se podían ver, eran rivales, tenían confrontación. Pero Jesús, el Cristo, va a Samaria. Como podemos ver, la obediencia es una gran virtud que demanda de hacerse en el creyente. La obediencia. Si no obedecemos, desde mi punto de vista, es casi imposible agradar a Dios. Si un creyente no es obediente, si no desarrolla esta gran virtud, es imposible agradar a Dios. Si vamos a leer el Evangelio de Cristo y no lo vamos a obedecer, ¿para qué lo leemos? ¿Para qué leerlo? Porque, nuevamente, reitero, la palabra dice: le era necesario. ¿Y por qué le es necesario? Porque es la voluntad de su Padre que Él pase por Samaria. A pesar que en ese entonces judíos y samaritanos tenían problemas muy fuertes. Un samaritano con judío no se podían ver. Había confrontación. Pero Jesús deja a un lado esa confrontación que hay entre judíos y samaritanos y obedece al Padre. En el versículo 5 dice: fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Muy bien. Si bien cierto, hay una bifurcación real en ese entonces que había por el camino rumano hacia el sur,
Jesús toma el camino a Sicar, porque ahí estaba el pozo donde Jesús se encontró con la mujer samaritana. Y es interesante esta historia, porque jamás hay que olvidar que Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Dios hecho carne en la persona de Jesucristo. Y este ser extraordinario, que no puedo mencionarlo con palabras, que me es difícil decirlo, fíjense, el creador de todas las galaxias, de Andrómeda, de todo este universo imposible de verlo con nuestros ojos, por algún momento va a conversar con una mujer samaritana. Versículo 6. Y estaba el pozo, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Volvemos a ver lo extraordinario que nos muestra Juan a Jesús el Cristo. Cuán perfectamente humano era Jesús. Y Juan, el autor de este evangelio, presenta al Verbo hecho carne. Piense, estimado amigo oyente, piense en el lenguaje sencillo que está utilizando, porque dice que el Dios eterno vino a esta tierra, hecho carne entre nosotros. Y hay algo interesante que dice de su humanidad. Estaba cansado. Dice Jesús, cansado del viaje, cansado, que habla de nuestra humanidad, de nuestras fuerzas físicas. Jesús no era espíritu, Jesús es hombre. Un hombre con limitaciones. Y es interesante cómo lo describe Juan como un hombre perfectamente humano, con estas limitaciones que tenemos los humanos, de estar cansados, de estar agotados. ¿Quién no está cansado? ¿Quién no siente, no duerma 2 días a ver cómo le van las fuerzas? Así tome las vitaminas que tiene. Pero Jesús no estaba cansado por ir a una discoteca. O Jesús no estaba cansado porque tenía problemas de preocupación de qué va a pasar con el mundo. O Jesús no estaba cansado porque le venían las preocupaciones de que si el dólar o la guerra. Jesús era un hombre obediente a Dios. Y en la obediencia de cumplir las tareas. Y Dios nos manda a hacer diligentemente bien las tareas. Al carpintero que haga el extraordinario trabajo. Porque Dios dice, hagáis las cosas y trabajadlas como si fueran para mí. Entonces, si uno es carpintero, tiene que hacer el mejor trabajo de carpintería porque es para Dios. Si uno es pintor, el mejor pintado es como para Dios. El que es cocinero, la mejor comida como para Dios. Y aún pues, Jesús hecho carne, imagínense el esfuerzo. Imagínense, y tenemos que tener presente la situación histórica. No había moto, no había carro. Echaban pura patita en ese gran desierto. Así que acá encontramos, en este pozo de Jacob, a un Jesús cansado. Vamos al la pauta musical. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Por aceite mi lámpara, Señor. Por aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero
lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán y correrán. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Primero, perdón porque la música está buena, pero el tiempo es corto para el mensaje tan largo. Luego, en el versículo 7 del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. A mí siempre me ha encantado el lenguaje de Jesús. Ordena. Me encanta el mensaje de Jesús porque nos ordena. Nos dice las cosas claritas. Pero vamos a ver, ¿y esta mujer quién era? Porque el entendimiento es que nos dice que esta es una mujer ruda, era una mujer inmoral. No sé si lo entendemos ruda, dura pues, o grosera. Y también vamos a ver un poco acá que hay un contraste, porque en otro capítulo Jesús habla con Nicodemo. Y Nicodemo no era un hombre muy religioso. Y cuando habla con Nicodemo, pues lo trata de una manera áspera. Pero vamos a ver cómo Jesús trata a esta mujer que es áspera, que es dura, que es inmoral. Y nos vamos a ir dando cuenta que Jesús la va a tratar muy delicadamente a esta mujer samaritana. Y cómo le pide, por favor, o apela a una buena benevolencia para pedirle agua porque estaba cansado. Recuerden que Jesús está cansado, está agotado y necesitaba el agua, sediento de agua para beber. Por eso es interesante todo este diálogo, cómo hay la condescendencia de parte de Jesús. Él, que es el agua viva, le pide a ella un poco de agua. Jesús, que es el agua de vida, le pide a esta mujer inmoral, grosera, le pide agua. Y de una forma amable. No como a Nicodemo, que lo trató con rigor.
Seguimos con el desarrollo. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pide el agua y pide la respuesta atrevida, insolente, impertinente, grosera de esta mujer. Y le dice que hay una distensión, pues que hay una diferencia racial, algo radical. Le dice: tú, siendo judío, yo samaritana, me estás pidiendo agua. Y vamos a ver cómo el Señor se comporta de una manera hábil, porque el Señor siempre también nos dijo en alguna parte de la Escritura: mansos como palomas, astutos como serpientes. Y no la va a tratar enérgicamente. No. Ni tampoco le va a dar una clase de moral. No le va a llamar la atención con una clase de buenas conductas, con los manuales del buen trato. Ni tampoco le va a hablar como si fueran unos derechos civiles, porque eso no son las armas del Señor. El Señor no dice: oye, ¿sabes qué? Muy bien, ahora te voy a hablar de la moralidad según Platón, según Aristóteles, según Santo Tomás, según San Agustín, o según otro filósofo por ahí. No. No nos habla así, ni tampoco nos manda así. Si tenemos que hablar con la Biblia y con los versículos de la Biblia. Que la Biblia así sola se defiende. No requiere de ningún otro humano. ¿Qué responde Jesús a la pregunta de la mujer? Respondió Jesús en el versículo 10 y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Hablando humanamente, lo que hizo Jesucristo fue despertar todo el interés en la mujer. ¡Wow! ¿Y cómo me habla? ¿Cuál es esta profundidad en sus palabras, en su lenguaje? Porque él dice: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, le pediríamos: danos, Señor, el agua viva. Si conociéramos el don de Dios, le pediríamos el agua de vida eterna. Los hombres ante Dios, en todas las épocas, no solo en ese momento del diálogo que tiene con la mujer samaritana, siempre el ser humano, por rebeldía, por ignorancia, por soberbia del hombre ante Dios, no llegamos a conocer este don de Dios. Somos demasiado rebeldes en aceptar a Jesucristo. No queremos saber nada de Él. De nada. Queremos estar en la más ignorancia posible, lejos de Dios. Es como si nos hablasen de Cristo y nos mueve todo el cuerpo. Y soberbios. Yo puedo hacer todo sin Dios. Puedo comer lo que quiera sin Dios. Puedo elegir el trabajo que quiera sin Dios. Puedo pensar lo que quiera sin Dios. Puedo ver la película que quiera sin Dios. Puedo hacer lo que me da la gana con mi vida porque no necesito de Dios para mi día a día. La soberbia.
Por eso Jesús le dice a la mujer: si conocieras el don de Dios, si conociéramos el don de Dios, ¿cómo clamaríamos? ¿Cómo clamaríamos? ¿Cómo bramaríamos por el agua de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo? En el versículo 11 y 12, la mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? La palabra de Dios siempre hay que leerla con paciencia, en paz, con tranquilidad, en silencio. Fíjense que cambió la actitud de la mujer ruda, atrevida e insolente, y ahora lo llama Señor. La mujer le dice: Señor. Cambió su trato, ¿vieron? Cambió su trato. Dios le dio la profundidad del conocimiento, del entendimiento. Si conocieras el don de Dios, ya se lo dio, puso en su mente. Acaba de entender que está tratando con alguien totalmente diferente, que no es un judío ordinario, que no es un hombre vulgar, que no es cualquier tipo el que está frente a ella. Y acaba de entenderlo y le dice: Señor. ¿Ve? Señor, le dice. Y comienza ya a profundizar algo que le dice: yo soy descendiente de Jacob. Yo soy descendiente de Jacob. ¿De dónde sacarás el agua viva? ¿Ve? Los samaritanos eran descendientes de Jacob, que por cuestiones limítrofes se habían casado pues con todos los que estaban en el pueblo norte. Y eso pues ocurrió a lo largo de la cautividad que estaban en Babilonia, los que Dios había enviado, pues, ¿no? Los cautivos, más o menos el año 721 a.C. Pero hay otra pregunta acá. Le pregunta: ¿eres mayor que Jacob? ¿Acaso eres mayor que Jacob? Se puede entender dos cosas: si eres mayor que Jacob, o al menos yo lo interpretaría así. Mayor en edad no creo, porque de hecho que lo vio más joven que Jacob, pero sí en rango espiritual, en rango de mando, en rango de autoridad. Por eso le pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es decir, ¿tú le mandaste a él? ¿Tú le ordenaste a Jacob? Fíjense cómo de ser una mujer ruda, cómo de ser hace breves momentos una mujer insolente, ahora habla con sabiduría. En el 13 y 14 que tenemos, los versículos 13 y 14, Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Jesús acá le está aclarando que no está hablando del agua del pozo de Jacob. No se refiere a eso. Se refiere a Él, a Cristo.
Él es el agua viva. Hoy en día, uno puede ver diferentes programas de televisión donde hay multitudes de gente que asisten a templos. Y todos hablan que van a ir a sanaciones, que se van a llenar del Espíritu, y no están buscando una satisfacción espiritual, sino una satisfacción física. Una satisfacción. Vamos para que nos den avivamiento. Y en ninguna parte de la Escritura dice que un hombre puede dar avivamiento. La única fuente de agua para vida eterna es Jesús el Cristo. Pero el ser humano tiene que tener mucho cuidado cuando busque a Jesucristo, porque muchos o algunos, para que no se sientan ofendidos algunos, buscan solamente lo físico. Y posiblemente llegan hasta el nivel del alma, que su alma tenga un poco de tranquilidad, pero no buscamos lo espiritual. Y lo espiritual nos da Jesucristo, porque de Él mana el agua para vida eterna. Sin esa agua no vamos a poder nosotros, que dice, saltar para vida eterna. Sin la obediencia a Cristo, no vamos a saltar a vida eterna. Nosotros, muchos somos padres, tenemos hijos, y tenemos que enseñarles a cultivar esa virtud de la obediencia. Uno de los primeros mandamientos que un padre debería enseñar, partiendo en primer lugar del primer mandamiento y el segundo mandamiento, que el primero que es amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo yo que un padre tiene la obligación de decirle el mandamiento de obediencia a los padres. Y los hijos obedecen a los padres, yo creo que podrían obedecer a Jesucristo. Pero si un hijo es desobediente al padre, al quien lo ve, al quien lo trata, al quien le da para que se compre las medias, los tenis, el pantalón, la camisa, la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena, la cama. Si un hijo, siendo así, es desobediente a quien provee de las cosas materiales, ¿cómo va a obedecer a quien no ve? ¿Cómo va a obedecer a nuestro Señor Jesucristo, que reina hoy en día en los cielos? Y es un ser espiritual. ¿Cómo? ¿Qué tarea tan grande tenemos los padres de enseñarles a nuestros hijos la obediencia? Vamos a una segunda pauta comercial. Pauta musical. Perdónenme. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es más dulce que la miel, refresca
refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Vamos a decir, ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Amén. Ahora, pues, en este día, que me acompaña mi esposa, aunque siempre ha estado acompañándonos, pero presento pues a mi esposa, María Antonia Rojas Méndez. De Ángeles. De Ángeles. Bueno, dejo los micros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primeramente, dando gracias a nuestro Señor Jesucristo. Para Él toda la honra y la gloria. Un saludo al pastor Eliaquín, que está allá en controles, ¿verdad? A todos los que nos escuchan en esta hora, por esta prestigiosa emisora, 102.1 FM, Radio Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Y este es su programa, Reflexiones de la Palabra, Richard Ángeles. Le voy a dar su número telefónico para cualquier consulta, más 51 922 940 955. Siempre decimos, cuando él lo dice, bueno, y ahorita yo también lo estoy diciendo, el número de teléfono, el más 51, porque su WhatsApp es un número peruano. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué el más 51? No, porque él es peruano y, bueno, tiene su WhatsApp con el número peruano. ¿Okay? Entonces, cualquier pregunta o inquietud al WhatsApp que les acabé de nombrar. Pero disculpa que te corte, Mari, pero vivo y resido en Venezuela ya hace 4 años. Para aclarar. No vivo en Perú, vivo acá solamente en Venezuela. El número es peruano y él es peruano, pero está acá en Venezuela, en Barinas. Así que aquí lo encuentra. Ok, bueno, continuamos acá. Primera vez que yo estoy en la radio. De verdad, gracias por la invitación, mi esposo. Y sé que en la Escritura está prohibido que la mujer enseñe al hombre, pero sí, la mujer puede consultar a su esposo, así que puedo consultarte. Yo creo que sí. Puedo hacerte unas preguntas del tema de hoy. Con todo gusto. Perfecto. Entonces, bueno, permítame hacerle unas preguntas. ¿Qué es lo que le ofrece Jesús a la samaritana? En el Evangelio, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y hablan de 2 diferentes tipos de agua, porque la samaritana está hablando del agua natural, de la que todos conocemos. En cambio, Cristo nos dice del agua de vida eterna. Entonces, lo que Jesús ofrece a la samaritana y a todos nosotros es el agua que nos daría la vida eterna. Con otra pregunta. ¿Qué le quiso decir Jesús a la samaritana? Wow.
La samaritana pues le consulta a él y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides que beber? Porque soy mujer samaritana. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que le quiere decir a la mujer samaritana? Le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, y es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Fíjate, Mari, que le está diciendo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Fíjate, ¿quién es el que le está diciendo el agua de beber? Cristo. ¿Ve? Le está diciendo, ¿quién le está pidiendo un poco de agua? Es Cristo. ¿Ve? Por eso le dice, tú lo conocieras a Cristo, nosotros le pediríamos agua. Y según lo que estamos conversando, Mari, si le pides agua a Cristo, ¿te lo negaría? No creo. Te daría el agua. Daría el agua viva. Amén. Ok, bueno, quisiera hacer otra pregunta. Si estamos en tiempo todavía. Ok. ¿Cuántos hombres tuvo la mujer samaritana? A ver, repítemelo, por favor. ¿Cuántos hombres tuvo la mujer samaritana? Wow. Qué pregunta. Bueno, bíblicamente está fácil de responderla, pero me permito extender un poco más. Y este es un pecado que sí que hay que corregirlo. En primer lugar, voy a centrarme en la respuesta puntual que tú me la formulas. Y luego siento espiritualmente que debo ampliar un poco más. Dice, ¿cuántos hombres tuvo la mujer samaritana? ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces, la mujer samaritana que le dice que tiene, Jesús le dice que tiene 5 maridos. Sí. 5 maridos, ¿no? Y en esos tiempos, pues, los samaritanos también tenían muchos dioses, ¿no? Los dioses de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamad, en fin, a Balaam. Tenían diferentes dioses. Pero de repente esa parte no quiero profundizarme para no confundir a la gente. Pero ella le dice que tenía 5 maridos. Ojo, vamos a desmenuzar estos 5 maridos. Se estaba acostando puntualmente con esos 5 hombres a la vez. No dice. Sino dijo que tuvo 5 maridos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Ok. ¿De acuerdo? Okay. Y eso es lo que hay que tener cuidado, Mari. Porque hoy día tenemos que las chicas es muy fácil que empiecen a tener vida sexual. Y la Biblia dice que cuando el hombre y la mujer tienen vida sexual, forman una sola carne. Y entonces, las chicas, por más que se llamen modernas, pero el Evangelio dice cosa diferente. Cada hombre que se ha acostado viene a ser su marido. Cada hombre que se ha acostado viene a ser su marido. Y las chicas deben tener cuidado con esto, porque esto es fornicación. Y Dios no lo aprueba. No aprueba esto. Oye, que son los tiempos modernos, que los psicólogos dicen tal cosa, que los psiquiatras dicen tal cosa, que la neurología dice tal cosa. Pues no le crean. Crean a Dios. Las mujeres, pues, que anhelen tener vida sexual. El sexo es bendecido por Dios en el matrimonio. Así que, chicas, por más modernas que sean, sigan este sano consejo. Cásense, pues gocen sexualmente a su esposo, porque les es lícito gozar del sexo casadas, no solteras. Ok, entonces, a raíz de esto, de esta respuesta, entonces, ¿cómo era la vida de esa mujer samaritana? ¿Cómo sería la vida de ella entonces? Ay, Dios. Ay, qué preguntas tan complicadas, la verdad que, Mari. ¿Cómo sería la vida de una mujer que tiene diferentes maridos? Ya ha tenido diferentes maridos. Y yo imagino a Jacob, en primer lugar, antes de darte la respuesta, a Jacob teniendo 4 mujeres. Una pidiendo, no sé, la sandalia para los hijos, la otra exigiendo también la misma sandalia.
¿Y por qué le tejiste ese manto tan hermoso a José? ¿Y por qué no le tejiste el otro manto hermoso a mi otro hijo? ¡Wow! Eso sería vivir como con tigres o con perros. Serían unas peleas todos los días. No imagino cuán duro fue la vida de Jacob por tener 4 mujeres. Porque las mujeres para pedir y exigir sí que son buenas. Así que mucho dolor de cabeza. ¿Cómo sería la vida de esta mujer samaritana? Yo creo, por más que digan que no, porque las pocas veces que me ha tocado predicar cara a cara, creo que las mujeres, por más que digan que tienen diferentes chicos con los cuales duerman, no hay paz en su vida. Porque el único que da paz es Cristo. No hay ninguna pastilla, no hay ninguna fruta, ninguna comida, no hay ningún medicamento que nos pueda dar paz. No hay nada. Entonces, yo creo que la vida de esta mujer sería de una constante ansiedad, de una constante preocupación, de una constante cosa terrible por la vida. Tormento. Un tormento, has dicho bien. Ya. Y desesperadamente por buscar la paz, ¿quién le daría? Y pensaría que de repente que se equivocó del hombre a elegir, porque este hombre era muy violento, que el otro era muy borracho, que el otro que había elegido era muy autoritario, justificando que de repente no supo elegir a un hombre. Pero es que la paz o la felicidad no viene por el hombre. La paz la da Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que era una búsqueda constante en la vida para encontrar felicidad, para encontrar paz. Y yo pienso que ni ella misma se llegaba ya a valorar. Yo pienso que ya no le importaba. Su vida era inseguro. Imagínate, pues, ¿cómo será, no? Yo creo que si una mujer llega a enamorarse de un hombre y que el hombre la abandone, creo que su autoestima baja. Creo que es dura su vida. Y creo que ella tampoco sabría cómo salir de eso. Creo que su solución encontraba en que este hombre ya no me hace feliz, este hombre ya me trata mal, pues lo botaría y se buscaría otro. Y creo que eso lleva a ser infeliz. Ok, gracias. Quiero hacerle una última pregunta y me parece que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el agua viva según la Biblia? Ok. Para cerrar, porque ya creo que nos queda pocos minutos. Sí. En la oración. El tiempo pasa. ¿Cuál es el agua viva según la Biblia? Categóricamente nos habla de algo que me trae a la mente que el Señor le dijo a Moisés. Roca. Y lo terrible de Moisés es que no le habló a la roca, sino la golpeó 2 veces. Pero a pesar que la golpeó, salió el agua. ¿Cuál es el agua viva? El agua viva es Cristo. Amén. Es el que calma toda nuestra sed. Pero fíjate algo que quiero que recuerdes. Moisés no obedeció a Dios. Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Me golpeó. 2 veces. ¿Cuál fue su castigo? No entrar a la ciudad prometida. A la tierra prometida. La tierra prometida, perdón. Fíjense cuán importante es nosotros, ¿no? Un gran siervo de Dios, Moisés. Sí. Después de casi 40 años le desobedece a Dios y no ingresa a la tierra prometida. Bueno, nosotros muy agradecidos por la sintonía. Gracias. Vamos a compartir un pedacito más de la escritura. Quiero que vean esto, porque hablando de lo que me estabas preguntando, quiero comentar algo más antes de proceder a orar, que nos quedan como 5 minutos. Jesús le dice a la mujer, ve y llama a tu marido. ¿De acuerdo? Y esta es la pincelada maestra que Dios nos da. Dice, ve y llama a tu marido. ¿Por qué? ¿Por qué crees que le preguntó eso? Para que ella reconozca su pecado. Porque ella le dice, la mujer le responde a Jesús, no tengo marido, dijo.
¿ve? No tengo marido. Y Dios le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido antes y el que tienes actualmente tampoco es tu marido. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestros pecados? ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestra vida de adulterio, de fornicación? Insisto, que nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados a Jesucristo para poder descubrirlos y que Él nos perdone y poder beber del agua viva. Es importante reconocer nuestros pecados. Terminamos. Dios Padre, tú que reinas, tú que eres nuestro Padre, a los que tú has elegido, a los que tú has dado por tu misericordia, este don de fe y gracia y conversión para ser llamados hijos tuyos. Apóyanos, Señor, que nos corrijamos entre nosotros, que nos alentemos para no pecar, para que vivamos según el Espíritu, para que dejar el pecado lo hagamos muriendo el hombre viejo que reside en nosotros y habite en nosotros, en este cuerpo terrenal que nos das, Cristo Jesús nuestro Señor. Que vivamos siempre en Cristo Jesús, que Él reina en nuestra vida. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta la próxima. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Tú has venido a la